hermanos, es un honor y privilegio estar con ustedes en esta ocasión. Por la misericordia y la bondad de Dios, tengo la oportunidad de compartir con ustedes unos pasajes bíblicos. Antes de iniciar, vamos a ir al Señor en oración. Padre Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias Señor por las grandes cosas que tú haces en nuestras vidas. Gracias Señor por estar con nosotros a pesar de las dificultades. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas de manera especial y que las palabras que hemos de hablado a continuación, Señor, sea de edificación para cada uno de sus oyentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para esta ocasión, mis amados hermanos, vamos a dirigirnos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 15 hasta 17. Romanos 1, 15 hasta el 17 nos dice: Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, a vosotros que también estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Esta ocasión vamos a estar hablando del poder del Evangelio. Ahí encontramos, mis amados, en esa porción de escritura, el apóstol Pablo haciendo dos declaraciones. Tales declaraciones demanda, presenta o refleja compromiso, entrega, incluso estar dispuesto a sacrificar su propia vida por el Evangelio. Ahora, la primera declaración que el apóstol dice que en cuanto a mí, yo estoy pronto a anunciaros el Evangelio. La palabra en cuanto a mí estoy pronto podía sinonimizarse con tengo una urgencia, una necesidad, tengo una determinación, y mi determinación y mi necesidad es anunciar el Evangelio a aquellas personas que están en Roma. En la segunda parte él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, podemos hacer esa pregunta: ¿quién era Pablo? ¿Y cómo él llegó a esa situación, a este punto de hacer tales declaraciones? El libro de los Hechos nos dice que después de la muerte de Esteban, pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Y este joven Saulo asolaba la iglesia, perseguía la iglesia. Podríamos decir que Pablo era un terrorista religioso dentro de la iglesia. Pero dice el capítulo 9 que yendo a Damasco, él respiraba amenazas contra la iglesia, contra los discípulos del Señor, y pidió cartas a las sinagogas, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Enseguida, ¿verdad? Él se levantó y enseguida, dice el libro de los Hechos, que enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Estos pasajes en el libro de los Hechos nos dan a entender de una manera meticulosa la trayectoria, pero también el punto, el proceso de transformación de la vida de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Después de que este hombre, que era un perseguidor, que era un asesino de cristianos, que perseguía a aquellos que profesaban la fe, que profesaban el Evangelio de Cristo, vemos que después de tener esta conversión, esta reunión con Cristo, presenta una personalidad comprometida, entregada, dedicada, a punto de dar aún su propia vida. Y confiesa y dice que el Evangelio para él no es una obligación, sino es como una necesidad personal. Porque en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Lo que nos lleva a formular las siguientes preguntas interrogativas o reflexivas. ¿Qué valor
qué importancia, qué poder tenía el Evangelio para el apóstol Pablo para motivarlo a declarar tanta determinación, a declarar tantas cosas en cuanto a su personalidad, en cuanto a su persona, de vivir y de predicar el Evangelio. Contestaremos las siguientes preguntas a continuación. ¿Qué es el Evangelio? Él mismo lo dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento, o salvar es liberar o proteger. La palabra tiene la idea de victoria, salud y preservación. Ahora bien, usted podría hacer la pregunta, ¿de qué necesito ser salvo? La palabra de Dios es clara cuando nos dice nosotros debemos ser salvos de la ira de Dios. Al igual como Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, la misma palabra dice que es un Dios consumidor. El libro de Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificado por su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Si alguien que no tiene el amor de Dios, alguien que no tiene las misericordias de Dios, lamentablemente tiene la ira de Dios sobre sí. Esa ira de Dios destructora porque las personas rechazan a Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que han aceptado a Cristo, Dios no lo ha puesto para ser destruidos, sino para que ellos alcancen salvación a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué necesitamos salvación? Claro está, porque nuestros pecados nos han separado, nos han alejado del Dios omnipotente, del Creador nuestro. El libro de Romanos 6, capítulo 3, versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido, destitución, significa apartado, alejado de Dios. ¿Qué nos aleja de Dios? Obviamente nuestros pecados. Romanos 6:23 nos confiesa, nos dice que porque la paga de nuestros pecados es la muerte. O sea, el salario que yo merezco por mis pecados, o que la humanidad merece por sus pecados, o que usted merece por sus pecados, es la muerte. No solamente está hablando de la muerte física, que es consecuencia del pecado, pero también la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios en el infierno. Ahora, la Biblia también nos dice en el mismo Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios para aquellos que se acercan, que aceptan el Evangelio, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos ser salvos porque nuestros pecados nos alejan de Dios, pero Dios nos trajo las buenas nuevas del Evangelio, que nosotros podemos ser salvos a través de Cristo. Estas buenas nuevas del Evangelio, los apóstoles la predicaban diciendo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado por medio de la muerte y resurrección de Cristo. No por mis buenas obras, no por las cosas que yo puedo hacer, no por mi estatus económico o estatus social, no por mi raza o mi nacionalidad, sino a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios nos hizo o nos dio redención y remisión de nuestros pecados. Me encanta este precioso verso en Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, aún siendo malos, aún estando alejados de Dios, Cristo murió por nosotros. Puedo también citar el precioso verso de San Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la connotación del Evangelio. El Evangelio trae buenas nuevas de salvación a aquellos que están perdidos, a aquellos que están alejados de Cristo. Ahora,
En una buena descripción del Evangelio, podemos decir lo siguiente. Para hablar del Evangelio, hermanos, es necesario definirlo como la buena nueva, o sea, la buena noticia de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el 4 nos dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando hablamos del Evangelio, es necesario, no podemos dejar de mencionar la persona de Jesús. No podemos dejar de mencionar el sacrificio de Jesús, porque mis amados hermanos, sin Jesucristo, les digo, no hay evangelio. Sin Jesucristo no hay salvación. Y si no hay salvación, todos estamos condenados. Y si todos estamos condenados, todos estamos alejados de la presencia de Dios. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Por eso usted y yo podemos decir que tenemos buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que confirma nuestra salvación. Gloria a Dios que por las buenas nuevas del Evangelio, usted y yo tenemos esperanza de que podemos ser salvos y podemos ir al cielo. Pero también cuando hablamos del Evangelio, es necesario que usted y yo hablemos de las buenas nuevas o de la buena nueva de salvación. Y el Señor Jesucristo en su ministerio leyó Lucas capítulo 4 versículo 18, nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ahora, estamos de acuerdo de que en Palestina había muchas personas pobres, personas que no tenían un estatus económico súper alto. Pero cuando Cristo dice para anunciar el Evangelio a los pobres, no se refiere meramente a personas que tienen un estatus económico bajo. Más bien se refiere a los pobres espiritualmente hablando, a los pobres que todavía no conocen a Jesús. Todo aquel que no conoce a Jesús, que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha sido alumbrado por la luz del Evangelio, es un pobre espiritualmente. ¿Por qué? Pierde de todas las grandes riquezas y bendiciones espirituales que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, como la salvación, como la paz, como el gozo, como la tranquilidad, como la oportunidad de orar y saber que Dios nos va a escuchar, como esa confesión que nos hace la Biblia, que nos dice que Dios nos ama y que por su amor nosotros podemos ser salvos. Dice también, para proclamar libertad a los cautivos. Hermanos, a través del ministerio de Jesús, podemos contemplar y ver que Cristo vez tras vez libertaba a muchas personas de demonios, de espíritus inmundos. A otros les libertaba de su condición de vicio del cual ellos estaban sometidos. Entonces el Evangelio de Cristo es la buena nueva para libertar a los cautivos. ¿Cuántas personas hoy en día están cautivos, están entregados a la voluntad de vicios, de las drogas, otros de la prostitución, otros de otras cosas? Pero la buena nueva del Evangelio trae libertad a estas personas. Y como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, liberta, hermanos, a todos aquellos que se dejan influenciar por él. Le damos gracias a Dios por su precioso Evangelio, pero más bien le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es el Evangelio. Dice también para dar recuperación de la vista a los ciegos.
¿Cuántas personas andan ciegos espiritualmente? La vanagloria de la vida, la vanagloria del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos le han cegado, pero también podemos decir que el diablo ha cegado sus entendimientos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero Cristo dice que su Evangelio vino para dar vista a aquellos ciegos espiritualmente hablando. También poner en libertad a aquellos que están encarcelados, como decía anteriormente, a los vicios o a cualquier cosa que los cautiva, que los aparta, que los separa, que los aleja de la presencia de nuestro Dios. Cuando hablamos del Evangelio, es bueno, hermanos míos, hablar de la buena nueva de la verdad. Gálatas capítulo 2, versículo 5 nos dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Y me llega en la mente el versículo que dice que Jesucristo es la verdad. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos hablar de Evangelio sin decir que el Evangelio es la buena nueva de la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Y este Jesucristo es el que liberta. Y este Jesucristo es el que salva. Cuando hablamos del Evangelio es necesario hablar de las buenas nuevas de amor incondicional. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que a través de su Evangelio, ¿verdad?, nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor incondicional que nadie o ninguno de nosotros merecemos. Simplemente es por pura gracia de Dios, como dice la Biblia. Nosotros no somos salvos las obras que hacemos, no somos salvos porque somos intelectuales, no somos salvos porque hacemos muchas buenas obras, damos a los pobres. Somos salvos por la mera misericordia y amor incondicional de Dios. Amor incondicional de Dios. Cuando hablamos del Evangelio, es bueno también hablar de la buena nueva de paz. Efesios 6:15 nos dice, y calzado los pies con el apresto evangelio de la paz. En Juan 14, ¿verdad?, nos dice 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turben vuestros corazones, ni tengáis miedos. El Evangelio de Cristo, hermanos míos, es buena nueva de paz. ¿Cuántas personas vivían sus vidas en tormento, en preocupación, en tantas cosas? Pero cuando Jesucristo entró a sus vidas, Jesucristo trajo paz a sus vidas. Ya no tienen que preocuparse que si mueren mañana van para el infierno. No tienen que preocuparse qué va a pasar conmigo mañana, porque saben que su vida depende totalmente de Dios en medio de las circunstancias, en medio de las tormentas de la vida, aún en medio de la pandemia más grande que pudiese o que pudiera afectar a nuestro mundo, a nuestro entorno. La paz del Señor Jesucristo no se puede contar, no se puede medir. Es una paz grande, es una paz maravillosa que Él nos da y nos dice, no se turbe tu corazón a pesar de los problemas. No se turbe tu corazón a pesar de la pandemia. No se turbe tu corazón a pesar de las necesidades, porque mi paz os dejo, mi paz os doy. Nunca tengas miedo. Cuando hablamos del Evangelio, es bueno también hablar de las buenas nuevas de la promesa de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Podemos citar promesas, hermanos míos, como la promesa de salvación que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo que dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos esto en nuestros corazones, en la Biblia, seremos salvos. Es una promesa de salvación, promesa de provisión que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Promesas de fortaleza, donde nos dice Cristo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ese versículo de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También
también podemos hablar de promesas de estar con de que Dios está con nosotros a través de las dificultades. Me encanta Salmos 23 cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Y también hay la parte que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la promesa de Dios de que, sin importar el momento, si usted es su hijo, si usted ha sido alumbrado por su evangelio, Él está contigo. Buenas nuevas de las promesas de Dios. También hablar del evangelio es hablar de buena nueva de libertad y transformación. Según de Corintios nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso era una evidencia en la vida del apóstol Pablo. Por lo que, habiendo sido alumbrado, habiendo sido cambiado, transformado por el evangelio de Cristo, él decía: yo tengo una necesidad, yo tengo una urgencia, y esta urgencia es predicar, enseñar el evangelio. Pero también quiero que ustedes sepan que yo personalmente no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mi amado hermano, quisiera hacer un paréntesis y hacerle la siguiente pregunta. ¿Es para usted el evangelio una obligación? ¿Es para usted el evangelio una necesidad? ¿O simplemente usted es parte, aceptó a Cristo y ya? El compromiso con el evangelio de Cristo nos motiva, nos provoca, nos desafía a seguir predicando, a decir a otros del amor, de la misericordia, de la bondad de nuestro Dios. También cuando hablamos del evangelio, es bueno, hermanos míos, hablar de las buenas nuevas de gozo que la Biblia nos da. Me imagino cómo debe sentirse una persona sabiendo que mañana va a morir y no tiene la oportunidad de ser salvo. Y sabe que le espera un lago de fuego, y sabe que le espera tormento, y sabe que le espera cosas, dolores inimaginables. Pero la palabra de Jesucristo, el evangelio de Cristo, trae gozo, trae esperanza. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El gozo es un fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo, porque al aceptar a Cristo, Dios nos llena con su Espíritu, y ese Espíritu produce gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, y dice la palabra de Dios: contra tales cosas no hay ley. En el Evangelio de Jesucristo hay alegría, hay gozo perpetuo. La verdad, podemos sentirnos contentos en cualquier momento por cualquier cosa. Pero el gozo verdadero, la felicidad duradera, solamente se obtiene a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente se obtiene cuando una persona decide entregar su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito del evangelio? Leímos en Lucas 4:18 que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el evangelio a aquellos pobres espiritualmente. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están aturdidos, en tormento, amedrentados, sus corazones no tienen paz en sus corazones. Dios me ha enviado a sanar a aquellos quebrantados de corazón, que están quebrantados en sus corazones. También a pregonar libertad a los cautivos a la voluntad de cualquier cosa, de las drogas, cautivo a la voluntad del diablo, cautivo a los deseos de los ojos, cautivo a la vanagloria de la vida. Y a dar vista a los ciegos, para que dejen de perder el tiempo mirando las cosas del mundo, sino poner sus ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El evangelio tiene un propósito muy específico, y este es salvar al hombre.
La salvación implica ser liberado, conservado la sentencia que imparte un juicio divino, dando con ello un refugio eterno en Jesucristo. Dios decidió a través del mensaje del Evangelio salvar al hombre con de su condición pecadora que lo lleva al infierno, de su perdición o de la separación eterna de Dios. Ese mensaje del Evangelio nos explica que Cristo murió en sustitución del pecador y Él como el sacrificio perfecto en todas las formas o por todas las ofensas que usted y yo hemos cometido contra Dios. Por eso podemos ver el poder, la facultad, la majestuosidad de este evangelio que provoca, que motiva, que desafía a Pablo y dice, en cuanto a mí, tengo una meta, tengo un deseo, tengo una necesidad y esta necesidad es anunciar el evangelio y yo no me avergüenzo de este evangelio. Mi amado, ¿usted se avergüenza del evangelio? ¿Podría usted unirse a esa proclamación y declaración de Pablo y decir, en cuanto a mí, yo estoy dispuesto a predicar el evangelio cualquiera que sea mi situación? Pablo se considera como uno de los hombres más sufridos aparte de Cristo por causa del evangelio. Él varias veces fue náufrago, fue apedreado, era perseguido por su propio pueblo solamente por causa del evangelio. ¿Y usted, mi amado hermano? ¿Usted se avergüenza de Cristo? ¿Usted se avergüenza de su evangelio? Yo quiero invitarte a que te unas en esta connotación, en esa proclamación de Pablo. En cuanto a mí, pronto estoy para anunciar ese evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. Esta salvación que se encuentra a través de la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero concluir con una frase de Tozer del siglo XVIII que dice: la religión moderna se enfoca en llenar la iglesia de gente. El verdadero evangelio se enfatiza en llenar a la gente de Dios. Mis amados oyentes, ¿estás tú lleno del evangelio de Cristo? ¿Estás tú lleno de Dios? ¿O solamente tú llenas la iglesia? Dios le bendiga. Hasta la próxima ocasión.